Buenos días, mi nombre es Camilo Duque y hoy voy a presentarles la introducción o los primeros puntos de nuestro proyecto en la materia de investigación cuantitativa y cualitativa, que son las redes sociales como una estrategia de mercadeo virtual en el proceso de percepción de compra en el boicot del consumidor. Este trabajo lo hicimos a Antonio Amaranta Brock, Andrés Cajamarca y yo, Camilo Duque, en el área de énfasis de marketing. Y pues comenzamos con el abstract que comienza a hablar de cómo el boicot del consumidor es como una gran amenaza que va creciendo durante las últimas décadas para los procesos administrativos y para los desafíos de la marca y los diferentes productos como tal. Y pues tenemos como palabras claves el boicot al consumidor, las redes sociales y la actitud del consumidor, que es muy importante también porque la actitud del consumidor define mucho cómo las personas compran, a qué ritmo compran y qué marcas prefieren o qué marcas no prefieren. Y ya ahí entra directamente a hablar las redes sociales afectando esta actitud del consumidor debido a su gran poder de influencia, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, en el planteamiento del problema, en el primer punto, que es problema del estudio, sería más cómo enfocar esa actitud del consumidor, que es un motivador para el boicot al consumidor. Que el boicot al consumidor no es nada más que influir a la persona para no comprar determinada marca o producto. Entonces el planteamiento del problema es cómo las redes sociales pueden llegar a influir la actitud del consumidor o la relación que hay entre las redes sociales con la actitud del consumidor y cómo este influye o afecta directamente y positivamente en el boicot al consumidor. Y bueno, eso es lo que se trata todo el punto. Y ya en los antecedentes vemos como en diferentes tiempos, en diferentes estudios, se ha visto cómo la actitud del consumidor afecta el marketing y cómo las empresas planean ese mismo marketing. Ellos hacen toda la planeación dependiendo de cómo ven las actitudes del consumidor en el entorno en el que se encuentran, en el entorno socioeconómico, en el entorno cultural, en el entorno político, y van trazando estrategias para que esa misma actitud sea beneficiosa para sus productos. Y ahí también entra mucho la percepción de compra al cliente, que es pues un conjunto de procesos continuos. Ahí vemos todo esto y también vemos cómo la influencia de las redes sociales se establece a las necesidades o a los deseos o a los intereses de los mercados. Porque pues, las redes sociales han vuelto una... Ahora voy a explicar lo que es el diseño metodológico, donde se va a tener en cuenta el enfoque, el alcance y el diseño de investigación. Con respecto al enfoque, este va a ser un enfoque de tipo cuantitativo, donde se va a buscar recolectar datos numéricos que puedan verificar la relación de las variables y confirmar que la hipótesis que ha sido planteada a través de la muestra que hemos tenido pues pueda ser efectiva. Estos datos obviamente van a ser evaluados por métodos estadísticos y de esta manera se busca establecer cuál es la relación o influencia que están teniendo las redes sociales en la percepción de compra de los consumidores para poder mejorar el boicot. Con respecto al alcance del estudio, este será un alcance correlacional causal, puesto que este tipo de alcance tiene como objetivo poder describir las relaciones entre esas dos variables en un momento dado de tiempo. En esto se busca establecer cuáles son las causas de los eventos estudiados y analizar cuáles son dichos procesos que se van a ir generando en el momento en que se van a analizar esos procesos. Finalmente, pues obviamente se va a desarrollar un diseño de panel longitudinal no experimental, ya que este no tiene variables que se puedan controlar y que sean influenciadas de alguna manera. Entonces no puedo yo como verificar o no puedo controlar que puedan tener ciertas acciones que uno está esperando en el experimento. Además, este trabajo pues obviamente se va a realizar en condiciones naturales, pero no forzadas, entonces va a ser de una naturaleza longitudinal. Respecto a la población y a la muestra que vamos a utilizar en la investigación o que se utilizó en la investigación en este caso, vamos a escoger un público el cual tenga una necesidad de visualizar los movimientos que se vayan a producir en el mercado virtual, puesto que ellos son los que están buscando mayor información tanto en redes sociales o en páginas, y así poder medir efectivamente cuáles serían los efectos que pueden ocurrir socialmente en las personas. Y otro aspecto importante a analizar
es que la selección del público que escogimos, todos tienen que ser parte del mismo sector o de la misma posición geográfica. Con respecto a las medidas de los conceptos, nosotros podemos establecer que las diferentes variables analizadas en el trabajo van a ser ensambladas o van a ser utilizadas mediante la escala de Likert, donde esta escala puede analizar diferentes aspectos, los cuales pueden ser como por ejemplo el comportamiento de las personas al momento de desarrollar una compra. El otro aspecto que se va a utilizar es la actitud de las personas con respecto a los factores en la percepción que van a tener de las diferentes marcas o de la percepción que ellos están teniendo de aquellas personas que les están vendiendo aquellos productos. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar una fórmula, que es la fórmula Engagement Rates, donde se tienen en cuenta las interacciones sobre el alcance de las publicaciones que los usuarios están viendo por el 100%, la cual nos va a permitir analizar cuáles son los potenciales que están otorgando las redes sociales para el público objetivo. Y también se puede utilizar una plantilla para calcular el ratio engagement, donde esta nos permite verificar cuáles son las mayores redes sociales que más han utilizado las personas y cuáles son las medidas de impresiones, la medida de RAS y la medida de engagement. Respecto a los instrumentos metodológicos, entonces se van a utilizar dos cuestionarios en dos momentos diferentes. Uno consistirá en identificar los factores mencionados anteriormente, que son los que ya habíamos mencionado, como cuál es la percepción de los clientes, cuál es la influencia que tienen las redes sociales en ellos. Y en el transcurso de la investigación, el otro factor que nos va a ayudar a identificar son como la actitud del cliente mediante estos factores que ya fueron analizados anteriormente, que va a ser la segunda parte del cuestionario. Y en estos cuestionarios, en la primera se va a utilizar preguntas cerradas y en el segundo se van a utilizar preguntas abiertas, donde podemos indagar más en la mente del consumidor. Con respecto al análisis y procesamiento de la información, en base a lo establecido en los puntos anteriores, se hace como necesario analizar y procesar la información en dos partes. La primera parte va a ser en descubrir cuáles son los factores mencionados por los consumidores en el cuestionario. Y la segunda es donde va a ser necesario implementar aquellas variables y factores que se encuentran en el cuestionario y a partir de los resultados se toma el análisis final de aquellas variables. Bueno, ahí en el trabajo, pues ahí sigue la parte del cronograma donde está explicado cómo fue nuestro proceso de desarrollo en el trabajo por semanas, donde se tiene en cuenta la investigación de estudios previos, la definición del tema, la búsqueda de información, hasta el final poder llegar a la presentación del trabajo mediante el video. Y como conclusiones finales, en el trabajo pudimos analizar que esta propuesta de investigación va a crear un valor agregado en las organizaciones y demostraría a las industrias cómo analizar e implementar estrategias para el beneficio del consumidor, evaluando obviamente sistemas y variables efectivas que permitan verificar cuál es la influencia de las redes sociales en las personas y además crear una base para que otras empresas o sectores puedan utilizarlo y aprender de dicha investigación. Además, pues como última parte, pudimos verificar que este trabajo ha servido para entender cómo se desarrolla un proceso de investigación exhaustivo y completo y cómo es la manera de utilizar los papers que nos está proporcionando la misma universidad o los modelos de investigación que hemos logrado aprender durante el curso.